momentos para que nos diga sobre todo esos soportes. Alberto, muy buenos días, inversor en mitrading.es. Alberto, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Pues estaba escuchando atentamente y estoy muy de acuerdo con lo que estabas comentando. Son los primeros compases de la semana. Obviamente, aún tenemos solamente abierto el mercado europeo, pero la cosa no tiene buena pinta. Lo que ocurre es que en una semana con claves macro como lo que nos puede anunciar la Fed, pues estas semanas suelen ser semanas en las que el mercado suele quedarse lateral, suele quedarse en rango esperando esas noticias. ¿Será una semana excepcional? No lo sabemos. Estaba aquí viendo lo que me comentas, ¿no? Estamos en los futuros del S&P viendo si se rompe esa zona de suelo del pasado viernes, que efectivamente sería una muy mala noticia, pero más que verlo aquí en un gráfico de una hora, si te parece, vamos a un gráfico diario porque aquí es donde está la clave, ¿no? Aquí es donde está la clave. Y hablábamos la semana pasada y decíamos, aquí hay dos zonas que se tienen que respetar para pensar que esto puede comenzar a girarse y a pintar un poco mejor. Y las dos zonas se han roto a la baja. La primera, esta directriz alcista súper importante que viene desde los mínimos del 16 de junio. Esta directriz es, o era, clave. Y este soporte 3.871, un soporte volumétrico, una zona de rechazo de precio, también es una zona, o era una zona, clave. Y si os fijáis, esta zona aguantó por los pelos el pasado viernes, son velas diarias. El precio cayó, pero finalmente acabó por darse la vuelta con esa volatilidad implícita que trae la aspiración de contratos de opciones y de futuros. Pero en este comienzo de semana, lo que de momento hace el S&P a la espera de lo que ocurra en la apertura esta tarde, es romper esa zona a la baja y además romperla con fuerza, con alegría y con intención. Y si os fijáis, la clave está aquí, está en esa gama negativa que tenemos en el mercado, muy negativa y que causa mucha volatilidad bueno, pues en los precios. Por lo tanto, ¿qué podemos ver? Una volatilidad al alza en este comienzo de semana y los precios consecuentemente moviéndose de forma un poco loca en un primer término quizás, pero después marcando esa continuidad bajista. Una vez rotos estos soportes clave, lo que podemos esperar ya es el ataque durante la semana a los mínimos del 16 de junio y, bueno, pues la eventual ruptura de esos niveles. No sé si lo veremos esta semana o la próxima o dentro de un mes, pero desde luego que esto buena pinta no tiene. O sea, desde que comenzamos a dar la vuelta y giramos a la baja el 16 de agosto hemos tenido aceleración bajista, máximos decrecientes y esto, bueno, pues sí, hará sus rebotes al alza o lo que quieras, pero al final la dirección está más que clara. Y del mercado americano, vámonos al mercado europeo. Estaba viendo atentamente cómo estaba abriendo aquí el DAX, ¿no? Abierto hace 26 minutos, como bien decías, de forma muy negativa. Esto es un gráfico de un minuto que, bueno, pues es curioso echarle un vistazo para ver cómo abre el mercado, ¿no? A las 9 de la mañana cuando se crea todo o la mayor parte del volumen de la jornada. Y fijaos el movimiento que ha hecho en apertura, ¿eh? En apertura, abierto en el 709 y se ha ido hasta el 617 directamente toda esta caída. ¿En cuánto? En 9, en 8 minutos. Estamos hablando de una caída de un 0,7, más de un 0,7% en menos de 10 minutos. Quiere decir que ha abierto el mercado y todo el mundo se ha puesto a vender. Y a falta de encontrar cierta compra, ¿no? Después de esta caída, algo que es muy típico en el DAX en apertura, que comienza a lo mejor haciendo un movimiento falso para luego empezar a recuperar. A falta de eso, estamos viendo que esta zona, 12.670, toda esta zona está sirviendo de resistencia ya y el precio, veis cómo se está quedando por debajo de toda esta zona sin ni siquiera conseguir recuperar la apertura de las 9 de la mañana, que sería un nivel clave para empezar a pensar que el DAX puede darse la vuelta. ¿Y por qué es tan importante esto que estamos viendo en un minuto, en un gráfico tan pequeñito en el día de hoy? Aparte de porque es lunes, los lunes pues, suelen ser aperturas que hay que considerar y que tener en cuenta, porque si nos vamos a un gráfico ya más grande de DAX, vamos a un gráfico de velas diarias de DAX, vamos a ver, igual que hemos hecho con el SP, y ya con esto acabamos, en la zona en la que estamos. Fijaos esa directriz de la que hablábamos en el SP, ¿no? Directriz alcista desde 16 de junio. En este caso, su homóloga, ¿no?, europea sería esta directriz alcista que tenemos desde mediados o casi finales de julio, ¿no? Toda esta directriz está a punto de ser rota a la baja. No sé si se puede apreciar bien, espero que sí, pero
está a punto de ser rota a la baja. Es una directriz que no es que sea una directriz fuerte o intensa o que tenga muchísima fuerza, pero sí que es verdad que ha estado aguantando el precio y todas las caídas de DAX de los últimos meses prácticamente, ¿no? Entonces, cuando esta directriz se acaba por romper a la baja, y se está haciendo en este lunes, y por eso estaba atento a esta apertura y me parece tan relevante, si esta directriz se rompe a la baja, ¿qué es lo que podemos encontrarnos en el DAX? Pues obviamente la continuación bajista, igual que decíamos en el SP, todo tiene sentido, ¿no? Todo tiene sentido, y la ruptura sobre todo de los mínimos que nos ha dado el mes de marzo y el mes de junio. Sobre todo el mes de marzo nos daba este sell-off brutal que decíamos, esto tiene que ser un mínimo anual, con una alta probabilidad. Bueno, pues ya veis que Europa lo está haciendo tan mal que es posible que todo este mínimo anual que parecía, pues eso, mínimo anual, de hecho, se acabe rompiendo a la baja. Si esto se rompe a la baja, cuidado porque hay una caída libre. Hay una caída libre. Y aquí tenemos el 11.317, que es un pequeño soporte, ni siquiera es un gran soporte, es un pequeño soporte, pero estamos hablando de un 10% de caída, ¿eh? Y un 10% hasta un soporte que ni siquiera es un gran soporte. Por lo tanto, cuidado porque podemos estar en la semana, y todo cuadra bastante, ¿no? Obviamente no podemos adivinar, pero podemos estar en esa semana en la que el mercado, tanto en Europa como en Estados Unidos, comience a acelerar con fuerza a la baja. Y estamos en un punto clave. Si no se da la vuelta aquí, es posible que no se dé la vuelta en un buen tramo. Así que, bueno, no tengo buenas noticias esta semana, pero es lo que hay. Vamos a ver cómo va esa semana y sobre todo cómo se encara esa reunión de la FED por parte de los mercados. Hoy es un día clave, vamos a ver cómo va, pero el SP no termina de coger cuerpo en futuros y esto puede ser una sangría de lunes bastante importante. Alberto Lezaún, inversor en mitrading.es, buen día, buena semana, vamos a ver con la FED, buen negocio. Gracias a todos, hasta la semana que viene, adiós. Y miren, y siempre que pasa algo así o siempre que